Listo, hola a todos, ¿cómo están? Estamos hoy con Olga Montero Rose, que aceptó y accedió a darme un tiempo, ella que es una mujer muy ocupada, ella es psicoanalista y justo me decía hace un rato que ella es psicoanalista a tiempo completo. Olga estudió en la Universidad Católica y este año lanzó o ha lanzado con Planeta su primera novela de ficción que se llama Cortejo, que yo ya leí. Seguramente muchos de ustedes han leído el post en el blog. Me ha gustado muchísimo y nada, Olga, gracias por estar con nosotros. Para leer es bonito, es muy gratificante tener autores nuevos con quienes conversar y quienes cuenten un poco su proceso. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, conversar contigo. Tu página es linda, ¿no? O sea, digamos, la manera como acompañas y alientas a las personas a leer me parece increíble. Creo que leer es terapéutico, es fantástico. Ay, gracias. Pero eso de escribir me he dado cuenta que también lo es. Eso, ¿no? Justo yo quería contar un poco a modo de introducción. La novela trata la historia de Simona, que es una mujer que acaba de perder a su madre y retoma su terapia con su psicoanalista. Entonces la novela recorre las sesiones que Simona, la protagonista, tiene con su terapeuta y revisa su pasado, sus vínculos afectivos, los nuevos rumbos que tiene su orientación sexual y etcétera. Pero además, ella se encuentra de nuevo con la escritura, ¿no? Entonces, quienes leemos la novela, leemos dos historias. La historia de Simona yendo a sus sesiones y la historia de Simona leyendo, o mejor dicho, la historia que Simona está escribiendo, ¿no? Sí. Entonces tú dices, escribir es terapéutico. ¿Cómo sana o cómo te sana escribir? ¿Cómo ha sido escribir Cortejo? Porque a Simona la cambia, ¿no? Cambia, de alguna manera se transforma. ¿Cómo te transformó a ti escribir Cortejo? Ha sido un proceso increíble y creo que me ha sanado en varias áreas, en varios aspectos de la vida. Uno siempre tiene pendientes y yo creo que hay que cumplirlos, ¿no? Porque hay cosas que uno no quiere dejar de hacer Ujú, y las posterga y las posterga y las posterga, ¿no? Yo siempre he querido ser psicoanalista. Al comienzo no sabía qué era lo que quería, o sea, yo quería, digamos, veía las películas de los psicólogos y los pacientes y este estilo de terapia donde el terapeuta, después entendí que era un psicoanalista, descubría un poco el trauma del pasado y todo ujú, se revelaba, ¿no? Eso me fascinaba. Luego me di cuenta que no es tanto así, ¿no? O sea, digamos, no solamente es un evento el que causa y la solución es así como de un día a otro, es un claro. proceso que tiene muchísima más complejidad, pero la idea de conocer lo que no conocemos dentro de nosotros mismos siempre me fascinó. Paralelamente a ese deseo, quería escribir. O sea, digamos, los niños que quieren hacer dos cosas, bueno, yo quería hacer dos Ujú, cosas. Quería escribir libros, quería ser escritora. El encuentro con la ficción lo tuve desde siempre, ¿no? Mis padres eran lectores empedernidos y tenía yo cuentos desde siempre. Y cuando ya empecé a leer libros de grandes, es bien interesante en esto de lo terapéutico porque desde que he escrito he empezado a recordar una serie de cosas que hace tiempo no recordaba, ¿no? Y una de ujú. ellas es que empecé mi vida de lectora grande, digamos, leyendo Los Mandarines, que es un libro de Simone de Beauvoir, y yo me quedé fascinada con ella, y el personaje principal es una psicoanalista. Ah, mira. Pero después, el siguiente libro, o sea, digamos, tengo este estilo de que si algo me gusta, me pego y leo todo, Ajá. todo lo del autor. Todo ya. Bueno, lo intento, pero digamos que me gusta algo y ya lo quiero agotar. Y el segundo libro que leí por absoluto azar, ¿no? Seguramente estaba en la biblioteca y leí otro libro de Simone de Beauvoir que es autobiográfico y se llama La plenitud de la vida. Ujú, Tuve la suerte del azar de leer esos dos libros consecutivamente y lo sorprendente es que La plenitud de la vida se trata de la época de la que se trata Los Mandarines, que es de la posguerra en Francia y los intelectuales, pero ahora los personajes ya no eran Ana y su marido, sino era Simón y Jean-Paul y Camus, ujú. y ahí tenía las dos donde habían retazos de la realidad que habían generado otra historia, ¿no? Digamos, que le había dado la vuelta a muchas cosas y que había incorporado otras y que había hecho algo absolutamente único y yo dije, esto también quiero hacer. Ajá. Pero elegí para mi vida al personaje, a Ana, seguí el personaje de ficción como oficio y cuando empecé a estudiar psicología y ya luego psicoanálisis,
como que me alejé un montón de la literatura, no porque quisiera, sino por el tiempo, El ¿no? tiempo, claro. Yo siento que le debo, o sea, cuando veo las cosas que tú has leído, cuando he estado revisando tu Instagram, el Instagram de Leer Bonito, digo, ay, todo esto tengo pendiente. No, O sea, todos tenemos tanto pendiente, Olga, o sea, es inagotable. cuando te veo, te vi una foto maravillosa repleta de libros, en una Ujú. librería que era una alucinación. Yo dije, la vida no nos alcanza, ¿no? No nos alcanza para todo lo que queremos hacer, entonces hay que hacer lo que podamos. Así es. Entonces, bueno, para no desviarme de la pregunta, volví a, ya digamos, tenía, tengo que escribir la novela, y la novela se iba gestando bien de a pocos, ¿no? El personaje, el título, fue algo que tuve, porque yo le pedí ayuda, cuando ya tenía claro más o menos lo que quería decir, me di cuenta que era psicoanalista, que no era escritora. Ya. Entonces, escribía muchísimas cosas afectivas o emocionales, ¿no? Digamos, creo que Cornejo tiene mucho de emoción, pero no tenía una redacción de novela, entonces había conocido, y tuve la suerte de conocer a Gustavo Rodríguez un par Ujú. de Sí, veces sí, y sí. lo cité y Leí le ese dije, me momento. ayuda. Y me dijo, ya, no sé hacer esto, pero Claro, ya, pero dale. así es. Y yo tenía el título, el epígrafe, la dedicatoria y muchas partes de la historia, ¿no? Y él siempre se sorprende porque él me dice que el título lo pone al último. Ujú. Pero para mí No, la pero cuestión de... es como un faro, ¿no? Que te guía. A mí me parece genial Absolutamente, comenzar con el absolutamente. título. Absolutamente. Y la palabra que tiene estas dos acepciones era perfecto para lo que yo quería contar. Así Y es. me empecé a reunir con él al comienzo una, después 2 veces por semana. Y ya estábamos en la pandemia, ¿no? Porque en algún momento dije, bueno, ya yo quiero dejar de poner todos los fines de año, quiero escribir una novela, ya quiero Ujú. hacerla. Y no se llegó. Posiblemente, como te decía, todo esto que se iba gestando muy de a poco, muy lentamente, no sé, tal vez ya estaba. Y, y Gustavo me ayudó a darle forma de novela, ¿no? Y nos Ujú. reuníamos y yo llegaba con mi sesión bajo el brazo y él la Ujú. editaba conmigo y fue un proceso muy lindo. O sea, jalábamos a la ficción, más allá de que me corregía desde la ortografía hasta, lo dije en la presentación, los gerundios los detesta, entonces me los cortaba. Ahora, Entonces, en la di- novela, Simona cuenta, ¿no? Simona es psicoanalista y sí, cuenta que uno de sus pacientes la hace ver que la esperanza de vida ahora es mayor y que todavía, excelente. ¿no? La hace ver, todavía puedo escribir. Y Simona empieza a escribir. Además que en la novela también se menciona a Gustavo Rodríguez, entonces te quería preguntar cuánto de Simona hay en ti o viceversa, ¿no? O qué tan autobiográfica es la novela. Eso es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, así como te daba el ejemplo de los mandarines y la plenitud de la vida, Simona tiene mucho de mí, definitivamente, ¿no? Tiene una serie de recortes que, que son parte de mí, sin duda, y tiene una vida propia ella, ¿no? O sea, que Ujú. es lo fascinante de la ficción. Y Gustavo es un escritor como de mapa, me decía él, ¿no? O sea, tú tienes que tener todo ordenado, saber qué vas a decir, hazme una lista de los capítulos o sesiones, qué vas a contar en cada una, y yo le decía, yo asocio libremente, ya va a Sí, venir, claro. me decía, haz eso. Y yo, si alguna virtud tengo es que me dejo enseñar, me costó, pero lo hice, claro, tenía una idea general de lo que iba a decir, pero lo fascinante de la creación es que, nada, me sentaba ahorita, en la laptop y venían sabía lo que quería decir, pero lo que surgía evidentemente no estaba para nada planeado. Y surgían Ujú. recuerdos, como ahora que te cuento algunas cosas y me las voy acordando, que iba incorporando en esta sesión capítulo de una manera absolutamente impredecible para mí. Ujú. Entonces, digamos que tengo el mix, ¿no? Del planeamiento de Gustavo, pero del caos, del inconsciente, de las cosas que surgen, de las cosas que aparecen. Así es. Un recuerdo con otro, ¿no? Muchos de los personajes son condensaciones de muchas historias, de varias personas, pero que este collage logra un personaje completo, digamos, Libre ¿no? e independiente. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, toda esa creatividad me tiene absolutamente fascinada. Y cuando íbamos escribiendo, empieza a surgir esto que llama Gustavo la metanovela, ¿no? Es una novela que habla de la escritura de una Ajá. novela. Y Me bueno, encanta a mí. a mí también me pareció muy divertido cómo se fue envolviendo esta posibilidad y ahí casi al final ya, como te contaba, nos moríamos de risa jalando la ficción, ¿no? Es decir, poniéndolo a él con nombre propio, utilizando a un personaje de una de sus Ah, novelas. eso yo no sabía.
Él tiene una novela que a mí me encanta que se llama Cocinero en su tinta. Ya, Me yo no encanta, lo he leído. la Ya. recomiendo. Y es muy buena. Y su personaje se llama Rembrandt Bedoya, que es el que sale, digamos, como siendo el lugar donde Simona tiene una cita muy especial, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, digamos, eso fue, en realidad, Un cameo de la novela, ¿no? Qué exactamente. divertido. Es que eso es, ¿no? Es que termina siendo muy, muy divertido. Ahora, la estructura, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó, porque a veces pasa que las estructuras no acompañan el sentido de la novela, pero en tu caso, en Cortejo, yo sentía que tenía todo el sentido porque hay algo dentro de las aristas que tiene la novela que habla de pérdida, de vínculo filial, de encuentros, de desencuentros, en fin, de varias cosas, pero también creo yo que habla un poco de cómo reparamos nuestras heridas a través de eh, de narrar, ¿no? Porque lo que hace Simona es narrar oralmente a Gina, a su psicoanalista, pero también está narrando, escribiendo, ¿no? Entonces, ambas cosas se complementan y yo digo, claro, esa novela también trata de eso, ¿no? También trata de cómo sanamos a partir de revisarnos, de hablar, de verbalizar, de decir quiénes somos y cómo somos. ¿Esto lo planeaste o nada, salió? O de Cuando se... repente yo estoy hablando una roca, pero te lo Para nada, pregunto para porque nada. cada lector pues interpreta hacia su vida, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? O sea, pero Sí. más allá no es nada roca lo que me dices, tiene un montón de sentido. O sea, la idea era cómo yo podía narrar una historia y solamente podía narrarla desde lo que sé hacer, Ujú. ¿no? Digamos, yo no tengo la capacidad de, no sé, pues de los genios que hay como García Márquez que genera un mundo, pero ya, ¿no? Claro. Increíble. O sea, yo tengo que estar mucho más cerca de lo que conozco. Y como es un libro que trata del afecto, ¿no? De los vínculos, del afecto, de las pérdidas, de los amores, de los desamores, pensábamos cómo narrarlo, porque como te contaba, yo cuando llegué no tenía una forma de novela. Ujú, Entonces, en estas conversaciones con Gustavo, pensamos tiene que ser narrada como una psicoanalista, ¿no? ujú. Digamos, por eso que Simona es psicoanalista, o sea, digamos, Claro. ahí, digamos, uno podría haber hecho el esfuerzo, me podrían decir hacer el esfuerzo un poco de mover determinadas cosas para que sea como más ficción. Yo creo que es una ficción de todas maneras, pero Ujú. no, o sea, digamos, es lo que pude hacer, es lo que sé hacer, digamos, ¿no? Y la narración de los afectos, del tiempo que va y viene, de la incorporación, como tú dices, de la escritura como otra opción de contar las cosas. Digamos que, por eso es que es terapéutico, porque uno organiza fuera nuevamente lo que está adentro, ¿no? Ujú. Y hay cosas que están adentro desde lo consciente y uno las puede narrar, y hay cosas que están adentro y que uno no las puede narrar porque aún no accede a ellas o no las conoce, y cuando empieza a escribir, como Simona, empiezan a Sale. surgir un montón de cosas que digo, ah, Claro. Es como soñar. es exactamente como soñar, porque si bien yo le reclamaba al psicoanálisis que me hubiera separado un poco de la literatura, en realidad Freud y la manera como él entiende que armamos psíquicamente los sueños es como se arma también, por lo menos en mi caso, así lo entiendo o así me parece que ha surgido la escritura, ¿no? Es decir, esto que te decía, ¿no? Hay trazos de la realidad en el sueño, ¿no? Uno sueña y dice, esto Ujú. me ha pasado, ya sé por qué he soñado esto, porque me ha pasado esto en el día. O sea, hay trozos de la realidad que arman el Ajá. sueño, como los trozos de Olga que están en Simona, Así hay es. trozos de la realidad que están en el sueño. Pero también hay esto que te comentaba hace un ratito de la condensación, ¿no? Que juntamos en un mismo símbolo, ¿no? O sea, puedo soñar, no sé, que estoy en el parque, pero no es el parque, sino es, no sé, mi consultorio, y si yo no te contara que es un sueño, pensarías que estoy loca. O sea, si yo no Ujú. digo he soñado, tú dirías, ay, Olga, ¿cómo que tu parque es tu consultorio? Porque no hay tiempo, porque se superponen, pero nos entendemos, ¿no? Y Ujú. esta conjunción que él llama condensación de diferentes personajes en un símbolo o en una persona que tienen algo en común, que eso es lo que hay que desentrañar, ¿no? Ujú. Entonces, el modelo del sueño es más o menos el modelo donde yo creo que surge también la ficción. Deben haber muchas otras, ¿no? Claro. Hay tantos escritores y formas Ujú. y estrategias como personas sabemos seguramente, Así ¿no? es, y como lectores, ¿no? No, los lectores es lo más Ujú. fascinante, creo. No sé qué es lo más fascinante ya, pero Sí. digamos, el feedback que yo tengo de los lectores es, primero que les agradezco la generosidad absoluta de hacerme comentarios y contarme qué les movió o qué les gustó. Ujú. Todo es tan único, o sea, algunas cosas me parecen como más evidentes porque tal vez coinciden más con lo que yo quise decir, Pero pero no hay necesariamente. no, Ujú. o sea, hay otras absolutamente que no tienen, o sea, que al contrario, enriquecen el libro, Así es. enriquecen el personaje, me enriquecen a mí entendiendo. O sea, cada lector completa contigo una novela nueva, ¿no? Más o menos.
Eso es por eso que te digo que esa parte está siendo increíble, increíble. Y me sorprendo tanto. Una chica muy joven que fue a una de las presentaciones del libro me decía cómo yo tomaba esa retroalimentación y yo le decía que era un honor, ¿no? Y ella me decía que Claro, había hecho una tesis en literatura, me parece, donde algunos autores me decían se molestaban, o sea, que como que ellos sabían de qué se trataba el libro y de eso era. así es. Y Pero yo eso creo que es, yo me o sea, sorprendí, me parece torpe, ¿no? me Porque, sorprendí tanto y pensé que sí, de tanto. Y también como es joven me dijo, ¿y qué pasaría si hacen un fanfiction de Cortejo? Felizmente es fanfiction porque tengo pacientes jóvenes y no jóvenes, porque si no sí, yo no sé qué es fanfiction. es cuando los chicos, creo que lo hacen mucho, no sé si mucho, pero digamos, algún libro de culto que les gusta, como Harry Potter, por ejemplo. Ya, Lo cuentan, toman un personaje y hacen toda una historia en base a los mismos personajes, pero otra historia. la reinventan, Lo que Simona fuera alumna de un colegio y Gina fuera la madre superiora, ¿no? claro, Y yo le decía, bueno, para mí sería un honor, ¿no? O sea, así digamos, es. si no hacen nada muy violento con mis personajes, digamos, sería un honor porque de alguna manera es un arte que te propone hacer más arte y eso es la idea, ¿no? Esa es Y la me decía, idea, ¿no? Que tu creación tenga ese efecto, debe ser maravilloso. Eh, claro, yo te quería preguntar, bueno, en especial a mí las novelas y las historias que tratan vínculos filiales me llaman mucho la atención y me tocan mucho. Y no sé si has leído nada, Se opone a la noche de Delfín de Vigan. La tienes que leer, es tengo demasiadas maravillosa. deudas. Y ella bueno, en la novela, desde la primera línea, ella cuenta cómo su madre se suicidó ¿no? Y es una historia de su vida, ¿no? Es autobiográfica. Bueno, y relata una serie de cosas, pero en una entrevista yo leí que ella hablaba de que la mayor herida, lo voy a leer, la mayor herida posible de una infancia es no haber sido amado, ¿no? Y además a veces sí te aman, pero te aman de una manera torpe, ¿no? De una manera que sin querer te daña y te marca, ¿no? Pero sin embargo, Simona es lo contrario, o eso siento yo, ¿no? Todas las luces de la madre están puestas sobre Simona, es un vínculo hermoso, un vínculo afectivo que no llega a asfixiar a Simona cuando es niña, sino todo lo contrario, la empodera. Entonces mi pregunta por momentos en el libro es, ¿cuál es la herida de Simona? ¿No? ¿Cuál es, o sea, antes de que muera su madre, ¿cuál era su herida? ¿Qué la pudo haber marcado, no? Qué importante es eso, ¿no? Digamos, por ejemplo, esa es una pregunta que yo no me había hecho, ¿no? Yo creo que Simona definitivamente es una privilegiada, ¿no? Tiene una A relación mí con me da una envidia, Simona, envidia. O sea, esta chica, qué madre. maravilla de madre. Tiene una madre, o sea, digamos, cuando tú me hablas de los amores torpes que efectivamente existen, ¿no? Pensaba que eso tiene que ver con un amor que está vinculado a uno mismo, ¿no? Con el narcisismo, diría el psicoanálisis, ¿no? Ujú. Es decir, yo quiero que mi hijo sea lo que yo quiero. Ajá, Entonces, ahí generan lazos y estructuras que no son tan sanas. así es. No niego que hay amor, pero digamos que si el foco es yo quiero que seas lo que yo quiero, ahí hay una tensión Mm, y los chicos crecen como teniendo que calificar, ¿no es cierto? así es. Creo que Simona tiene la suerte de que la dejan ser, pero digamos que hay otros datos seguramente que habría que desarrollar en posteriores novelas, me parece interesantísimo, de tal vez otros ángulos, ¿no? Tal vez la relación con el padre, o tal vez esta mirada, porque es lo que Simona dice cuando llega, cuando vuelve al consultorio de Gina, le dice, ella se fue y he perdido una pieza que no tengo. Era de ella, no era mía, ¿no? Ujú. O sea, digamos, había una completud tal vez en ese vínculo, había una completud tal vez en ese vínculo que en la desorientación de la falta no lo puede encontrar. Y claro, y ahí arranca un poco la trenza, la textura de los nuevos Ujú, amores, ujú, que espero que esté bien transmitido, ujú. pero por No, lo menos sí, claro. sugerido, por lo menos sugerido. De hecho, justo yo tenía para leer una partecita como para los que no han leído aún la novela, entiendan un poco, y dice así, ¿no? Simona dice, no sé aún si volvería a Lima. Lo que sí sé es que después de este libro no podré dejar de escribir. Me dan ganas de vivir en esta isla los 50 años que me quedan, que el acento que me rodea sea mi pasaje auditivo y seguir explorando los mares cercanos porque en todos ellos la sigo encontrando. Ya sé, querida Gina, que tú dirías que eso ocurre porque llevo a mi mamá dentro de mí.
y que esa pieza que creí perdida con su partida ha sido encontrada, y tal vez así sea. Cuando o sea, esta es ya hacia el final, ¿no? Es un poco antes del epílogo, y justo es un poco lo que tú mencionas, cómo saber, y esto ya es un poco para tratar de entender por completo a Simona, cómo saber que Magdalena no es la proyección de su amor por la madre, o no es sublimación, o no es tratar de sustituir la pieza que falta. Y lo pregunto porque eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? En diferentes niveles y con diferentes vínculos, pero ¿cómo saber si es amor, no? Esa es una gran pregunta. Ahora, yo te diría que todo lo que has dicho es posible. Claro. El amor, hay mucho de Ajá. actitud, ¿no? Materna o del cuidador, ¿no? Hay mucho de lo que queremos que el otro sea o de lo que nosotros sentimos necesitar, pero tal vez el núcleo de lo que es amor, si es que se pudiera responder tu Claro, pregunta, claro. tiene que ver tal vez como lo que estábamos conversando antes, ¿no? Digamos, que el amor que uno tiene por el otro no sea solamente o exclusivamente la necesidad que yo tengo, sino que Ujú. también pueda tener en cuenta lo que el otro necesita, lo que el otro quiere y ser también el feedback del otro también, ¿no? O sea, que hay una Ajá, equidad, porque creo que es imposible que no haya todo lo que mencionas, ajá, también, también. así Pero si es. pudiera encontrar alguna pieza para contestarte, creo que sería eso, donde uno pueda saber lo que necesita, pero también sea igual de importante lo que necesita el otro. Ujú, Uno es importante sin duda, porque uno lo es, pero también es el otro importante. Tal vez la ujú. equidad de esas dos importancias sea lo que haga la salud mental, en Sí, realidad. sí. Porque a Pero, veces estamos muy por debajo y a veces estamos muy por encima, ¿no? Muy por debajo del otro no es sano. Muy no, por no, encima no. del otro tampoco es sano, ¿no? O sea, la idea es que haya una equidad entre el valor que uno tiene y el valor que el otro tiene. Que Ajá, siempre se va moviendo, ¿no? Un así es. poquito, la cosa que no sea en todo caso tan desproporcionado. Pero claro, en ese sentido a mí me gusta la novela también porque eso queda un poco no en el aire, pero queda un poco abierto para los lectores, ¿no? Y cada uno torcerá el espejo y lo verá Exacto. y lo proyectará hacia sus propias heridas o bueno, o asuntos que quiera liberar a través de tu libro, que resulta ser un espejo finalmente de muchos de nosotros. Yo quiero que la gente de la comunidad de Leer es Bonito te conozca un poco más y quería que nos cuentes qué estás leyendo ahora, qué proyectos tienes, no sé si quieres, entiendo que quieres seguir escribiendo, estoy casi segura, entonces, se te ha ocurrido o si ya estás con algunas cosas en camino? El último libro que he leído es Abril Rojo. Ah, ya, claro, bueno, hoy día tienes con Santiago en la noche. Así es, qué librazo. Es un libro sumamente potente, muy bien escrito, que transmite una historia que es la historia de todos y Sí, de verdad claro. Y que muy tú bien la has vivido en su momento, o sea, bueno, no sé escrito. cuántos años tienes, pero tú Tengo me imagino que 57, creció en los 80, pues. exacto. O sea, digamos, en los 80 yo estaba en la universidad. Ujú. Entonces iba a la universidad en el bus y las bombas saltaban y no Así teníamos es, agua. claro. O sea, digamos, tengo la historia completa, te puedo decir. Y ha sido muy, muy importante una visión después, porque lo que propone él, desgraciadamente, sigue vigente en el Perú muchísimo. Claro, es como si no hubiese pasado el tiempo. Y eso es serio, eso es muy serio. Mm. Esa es la historia que acabo de terminar y voy a empezar la historia de mi querido Gustavo Rodríguez. Ah, claro, que lo acaba de publicar. 30 kilómetros a la medianoche. Todavía no te puedo asegurarte que es buenísima, pero todavía no la he leído, o sea que no puedo. Hoy día llegó. Ya leíste Madrugada, me imagino también. Sí, claro, Ya, ya. claro. Pero Claro, ya nos contarás. me gusta un libro y leo todo. Todavía me falta leer pero he Bueno, leído casi acaba de salir, todo ¿no? lo que me ha gustado y todo está muy bueno. Estoy leyendo eso. Ahora tengo un libro que Planeta me ha propuesto, pero no es una novela, es el siguiente que va a salir, que está en proceso. ¿Cuentos? No, es un libro que pretende acercar lo que está sucediendo en términos de género, de sexualidad, de Ya. identidades, de nuevas sexualidades Ujú. a los padres, ¿no? O sea, digamos, de alguna Ya. manera, replica mi experiencia como psicoanalista con, con personas, tratando personas de sexualidades diversas, creativas, distintas, y Ujú. un poco cómo hacer un diálogo entre los padres que
que a veces no tenemos tampoco mucha idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen un sello, pues, que seguro es para este tipo de libro que te han propuesto. Ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero justamente, Creo que tienen Crítica y tienen País 2. y ya, No sé en cuál irá, o tal vez sea otro el que tú me digas, ¿no? porque sí, a veces los padres o nosotros necesitamos herramientas que nos den eh, argumentos eh, para poder nada, de responder bien ante una crítica o ante un juicio, y a veces nos quedamos sin piso, ¿no? Simplemente porque no tenemos la información adecuada. Tenemos Ah, las ideas, pero ¿cómo las sustentamos, no? Entonces me parece valioso que puedas hacer un libro como ese, ¿no? estoy en ello ahora, creo que está, Bacán. creo que está avanzando, porque también no es un libro teórico, ¿no? O sea, pretende ser una conversación. Ya, ya, ya. Ah, Es genial. un poco, porque digamos, tengo alguna historia con la academia, con lo académico, y como que me es fácil hablar en académico, pero a veces Ujú. trasladarlo a un lenguaje más Más cotidiano cotidiano. tiene, tiene su esfuerzo, pero es muy placentero también. Yo odio en la academia a los escritores que hablan en difícil, no me gusta. Yo creo que la literatura o los libros son para comunicar, no para complicarnos la vida. Sí, así Pero es. es una opinión, ¿no? No, No, y no, está bien, porque además se trata de acercar a los lectores y exactamente. no alejarlos, ¿no? Exacto, eso es lo que pretendo, ¿no? Se pretende ser un libro que informe, un libro que instruya, un libro que dé a conocer de qué se trata, lo que puede estar pasando, juntar un poco las generaciones, porque ahora las generaciones, pues, no sé, yo le llevo, la vez pasada un paciente mío, chibolo, me decía, Olga, tú tienes un pésimo inglés, no me entiendes cuando te hablo, porque me dices cosas en inglés. Le digo, mira, mi inglés es malo, pero acuérdate que yo a veces no te entiendo ni en castellano. Y me dice, sí, ¿verdad? Porque me dice algunas cosas que no le entiendo, obviamente le pregunto y por eso sé que es un fanfiction y por eso sé Ajá. algunas cosas, pero la idea es que nos podamos comunicar. Yo creo que el psicoanálisis, la literatura, el arte implica eso. Y después tengo aquí ya dando vueltas un par de libros más que de alguna manera completen Cortejo y eso me da muchísima ilusión. Ah, mira, pero tú cuando escribes, bueno, pensando en los libros que le van a seguir a Cortejo de ficción, Ujú. ¿piensas en un lector ideal? ¿Qué es lo que tienes? Bueno, el esqueleto no lo tienes, ya sabemos que esto te dijo Gustavo, hagámoslo así, pero ¿qué cosas tienes en la cabeza o qué elementos tienes en la cabeza que te guían en la escritura y si dentro de ellos tienes un lector ideal? Tengo temas en la cabeza. Lector ideal no. No. No, creo que es muy intro. O sea, creo que es muy. No sé, por eso es que me siento tan emocionada cuando me leen. Ajá, claro. O sea, digamos, como que tengo una historia, que tengo cosas que contar, como que surgen y se arman de alguna manera armónica. Y si alguien tiene no sé, me da el privilegio de leerme, yo me emociono, ¿no? Ujú, Y me emociono más, bueno, si les gusta, y me emociono más si se identifican. Entonces, digamos, si tú me preguntas ahora, no es que yo tenga un lector ideal en términos de, o sea, en términos de los padres, ahora sí, ¿no? Porque sí estoy tratando de poner ¿cómo Bueno, hago? Tampoco es tan lejano, o sea, ¿cómo hago cuando converso con los padres que son padres de mis pacientes, ¿no? ujú, Evidentemente no me pongo ni formal ni académica porque sería muy ridículo. Trato no sé, de conversar, digamos. Entonces, digamos que ahí sí tengo un público pensado, ¿no? Que tal vez a los padres les puede interesar conocer de qué se trata esto que está pasando ahora. Pero cuando hago ficción, cuando hice Cortejo, porque hago ficción es muy grande, cuando hice Cortejo, no pensaba en realidad. Pensaba en esta historia que tenía que armarse y que salir y que surgir y lo que tengo para los futuros o como siento que puede complejizarse o evolucionar la historia. Digamos, Cortejo termina en un a ver qué pasa, ¿no? Y ujú. no te quiero inventar qué pasa, Está pero bien, ¿no? temas que me ocupan, ¿no? O sea, digamos, ahí no sé si es spoiler, ¿no? Pero en algún momento Magdalena le pide a Simona que escriba un libro sobre la culpa, por ejemplo. Ujú. Y yo creo que esa es una gran idea. Yo creo que la culpa es un tema que yo en el consultorio batallo, pero es mi enemiga. De alguna manera, esa imagen de Simona de tener a la culpa como su enemiga me identifica muchísimo. Ya, a mí también, y creo que al final es interesante ver que a todos nos torturan las mismas cosas, ¿no? Lo que Es va eso. cambiando es el punto de vista y cómo enfrentas.
por eso es que el arte es universal, o sea, por eso es que leemos Shakespeare, o sea, la Ujú. naturaleza humana es la misma. La misma. Hay contextos evidentemente que nos marcan, pero en el fondo, los celos, los amores, los desamores, Así es, claro. las envidias, ¿no? Digamos, la esencia humana es esa. Sí, yo tengo una amiga psicóloga que me decía, Romina, cada vez que viene un paciente, o sea, no, no, no es tan marcado, pero me dice, todos son las mismas historias, con matices, ¿no? Con algunas cositas que cambiaron en el contexto, pero al final todos sufren por lo mismo. Ya depende de en qué ángulo te quieras poner para enfrentar tu historia, ¿no? Entonces, nada, eso me parece bien interesante porque al final se trata de puntos de vista. Y, Absolutamente, pero es como tú me decías, por favor, me escribes por el chat el nombre de la autora que me has recomendado de este ujú, libro, donde ella dice que el peor dolor es no ser amado. Yo creo que es absolutamente cierto. Y no es una ujú, psicoanalista quien lo dice, no es una psicóloga quien lo dice, ajá, es una persona, así ¿no? es. Y es cierto. Sí. Yo creo que lo que ella dice es absolutamente cierto. Ujú. Necesitamos que nos amen. Te lo voy a pasar porque creo que te va a encantar, creo. Tú, tú estás muy... Para terminar, Olga, y no quitarte más tiempo, quiero, para mí es importante esta pregunta porque conozco muchísimos jóvenes que quieren escribir, que tienen este impulso por poner en palabras, pero también en papel, sus obras, ¿no? Publicar en el Perú es muy difícil, no somos un país lector, pero ¿qué le dirías tú a los chicos que se desaniman porque piensan que sus manuscritos nunca van a ver la luz? Yo creo que hay que insistir, creo que hay que seguir, creo que hay que creer. Creo que el tema es, hay cosas que no podemos dejar de hacer por nosotros mismos, ¿no? Por Ujú, ser leales a nosotros mismos, ¿no? Si algo lo queremos, hay que ir por ello, ¿no? En todo caso, que no quede por nosotros. Y yo ujú. creo que eso es algo que me ha acompañado. A mí, yo me he tardado mucho en hacer la novela y me siento realmente como feliz por todo lo que te he contado, pero no sé, bien conmigo, ¿no? O sea, Ujú. creo que no hubiera sido... Te sacaste una piedra del zapato. Sí, salió bien, o sea, creo que están pasando demasiadas cosas que uno sueña, ¿no? Como un sueño, Ujú, pero creo que cuando uno tiene algo que quiere o algo que necesita o algo por lo que sueña, en todo caso que no quede por uno. ujú. Uno ya está en paz con uno y eso no es poco, Así es. eso no es poco. Entonces, digamos, hay Genial. que seguir y guardar lo que hay, ¿no? O sea, digamos, como te digo, Cortejo está formado de cosas que yo he escrito hace muy poco, porque todo el poco lo hice en la época de la pandemia, pero tenía muchísimos insumos de textos de antes, de papeles guardados, de cosas en el iPad, ¿no? No votar nada. Nada, nada. Hoy día una paciente me decía, escribo poemas y los rompo. Yo, "Ah". Claro, Yo la materia prima para tu novela del futuro. yo pierdo los papeles, entonces soy muy ortodoxa. Entonces digo, no, no lo votes. Claro, no lo De repente votes. tendría que haber dicho, ¿por qué haces eso? Pero no, no lo dije. Ay, Olga, qué maravilla haberte conocido y te agradezco mucho por el tiempo. Quiero contarles a todos una vez más que esta es la primera novela de Olga Montero Rosa Cortejo, que también además está en ebook para quienes viven fuera ahorita y no pueden acceder al libro, también está en ebook y es por Editorial Planeta. Olga, muchas gracias y espero ver tus próximos libros pronto. Yo también lo espero. Muchísimas gracias por ¿Ya? Gracias, un abrazo.